Muy buenas tardes, les habla Jared Velázquez, su servidor. En este caso voy a tocar un par de temas de Scrum, que serían los de puntos de historia, y vamos a tocar un poco lo del Scrum Poker. ¿Qué es el Scrum? El Scrum es una metodología de trabajo ágil, que su finalidad es la de hacer entregas de valor en cortos periodos de tiempo, basadas en tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. Quiero recalcar que el Scrum se actualiza bastante regularmente, y nos podemos ir actualizando, o las cosas que voy a decir aquí se pueden ir actualizando relativamente con el tiempo. La estimación por puntos de historia para un equipo de Scrum. Cuando hablamos de puntos de historia, vamos a entender que son un valor numérico que se le da a historias del backlog, que se les da debido a un consenso que se tomó con todo el equipo de desarrollo, tratando de medir la complejidad o el tamaño de esta historia de usuario. Los puntos de historia que representan un valor que solo será relevante para el equipo de Scrum, es decir, el equipo de desarrollo deberá entender todos qué significa estos valores de historia, y puede ser usado de diferentes formas, depende de la empresa, depende del equipo, depende de cómo pongan en práctica la metodología, y que se usará para estimar el tamaño de una tarea, también llamado ítem. En el backlog, que sabemos que el backlog, por conocimientos anteriores, es una es contiene la lista de historias de usuario en forma piramidal, de mejor desarrollada a historias más abstractas. Vamos a seguir con el valor de los puntos de la historia. Los valores de los puntos de la historia son, como los vemos aquí en esta tabla: 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. Que en este caso los valores de los puntos de historia se basan en la serie de Fibonacci. En esta serie, el siguiente número es la suma de los dos anteriores. Y decimos que en realidad se basa relativamente, porque en este caso se presenta algo parecido. Que si podemos ver, el 3 es la suma del 1 y el 2, el 5 la suma del 2 y el 3, y así hasta llegar al 13. Pero el 20, 40 y el 100 ya son saltos más grandes. Esto es con la intención más que todo de poder dar espacio a historias con complejidad media, alta y muy alta. Generalmente para esta estimación se usa un juego llamado Scrum Poker, y para el Scrum Poker se usa una baraja parecida a esta, que se puede encontrar a la venta en el mercado, que contiene estos valores listados. Pasando a la siguiente, vamos a ver qué significa el valor relativo. Relatividad es algo que se le da un valor específico, un valor imaginativo, se podría decir, o teórico, pero en realidad no tiene que ser exactamente así. No tiene que ser relativo, por ejemplo, al tiempo que se lleve la historia de usuario en desarrollarse, o no tiene que ser exactamente relativo a la complejidad. Puede ser que una historia de usuario sea muy grande pero sencilla, y puede ser que una historia de usuario sea muy pequeña pero muy compleja. Los puntos de la historia dan una visión del tamaño de la historia de un usuario. Por eso menciono lo de que una historia de usuario, por muy grande que sea, no la hace estrictamente compleja. Puede ser grande, sencilla, tardarse menos horas en realizar. El valor es relativo, en realidad, ya que una historia de usuario, por puntuarse 2,
y una historia de usuario por puntuarse 3. No significa que la 3 es 2 veces más grande o un 50% más grande que la 2. Tampoco se va a significar que la historia con un punto sea 2 veces más pequeña que la historia con 2 puntos, sino que es un crecimiento gradual, como podemos ver aquí representado con estas camisetas. La talla M no es 2 veces más grande que la S. Sin embargo, la talla L puede que sí sea 2 veces más grande que la S. Puede. Eso tiene mucho que ver también a la valoración del equipo de desarrollo y las metodologías que utilicen para valorarlas. Sin embargo, nos fijamos que es un crecimiento bastante gradual. Y como nos dice acá, la historia de usuario de 2 puntos no es necesariamente 2 veces más grande que la historia de usuario de 1 punto. ¿Cómo determinar el punto de historia? Vamos a tener 3 criterios importantes que resaltar. Dificultad. ¿Cuánto esfuerzo requiere completar la historia de usuario? Según la definición de hecho. Complejidad. ¿Qué tan complejo es crear la historia de usuario? ¿Es una tarea sencilla o un desafío? Cuando nos referimos a un desafío, nos estamos refiriendo a una tarea que es bastante difícil de llevar a cabo debido tal vez a la expertise del equipo de trabajo. Un desafío puede llegar a significarse también algo que para el equipo de desarrollo va a ser muy complejo de desarrollar, o casi imposible, o tal vez muy difícil por el tema del tiempo que se le asignó a la tarea. También puede ser muy difícil por tema de personas involucradas en el desarrollo, tal vez muy pocas. Y sencilla, pues básicamente lo que hablamos anteriormente, el tamaño de una tarea no define la sencillez o la dificultad. La incertidumbre. La incertidumbre en este caso tuve un pequeño error, pero significa de cuáles son las posibilidades de encontrar sorpresas que no habíamos previsto de antemano, y en este punto va a tener bastante que ver la expertise del equipo en el campo o en una tarea que estén realizando. Va a ser más sencilla o más compleja la tarea si la expertise del equipo es más baja o más alta. En este caso también podemos denotar que la historia de usuario el tiempo que tome una historia de usuario va a ser determinada no por el tamaño, sino básicamente por lo familiarizado que esté el equipo de desarrollo con este tipo de tareas, y también por si el desarrollador es nuevo en este tema, es un poco novato, o es más experimentado. Tal vez a una persona más experimentada le lleve la historia 5 horas y a una menos experimentada 2 horas. Al contrario, a la experimentada 5 horas y a la experimentada 5 horas, y a la menos experimentada tal vez 8, 10, 20. O sea, es algo relativo. La verdad es que el tiempo no puede ser una unidad de medida en este caso, ya que tratamos de dar un punto de vista general de la dificultad de la historia o del tamaño de esta. El planning poker se refiere a una técnica para calcular la estimación basada en un consenso, en su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de desarrollo de software. ¿Por qué se llama planning poker? Esto se refiere a un pequeño juego que se hace en una reunión donde hay un moderador y los demás van a ser los encargados de darle a la historia un valor en cuanto a un consenso. Se utiliza la baraja que estuve hablando antes con los valores correspondientes, y en esta reunión, en este pequeño juego, el moderador va a proponer una historia mientras se da un pequeño tiempo para discutir esa historia propuesta.
se discute la historia, se dan opiniones, se dan comentarios sobre la expertise sobre este conocimiento o los conocimientos necesarios para ello. Y luego de eso se realiza una pequeña votación secreta, el cual consiste en que cada desarrollador o integrante del equipo saque una carta de manera secreta o de manera boca abajo en la mesa. Entonces, con la intención de que ninguno del equipo se vea tentado a dejarse llevar por la opinión de otra persona, o por la opinión puede ser errónea en tiempo de otra persona. Un error muy cometido en este tipo de juegos es que los los desarrolladores se dejan llevar por el tiempo que le ha tomado desarrollar la tarea en otras ocasiones, y a veces lo hacen en estimación a su tiempo, lo cual es un error, ya que no generalizan para dar datos concretos a todo el equipo, sino una opinión bastante egoísta, la verdad, de su parte. Luego de realizada esta votación, se hace una pequeña discusión y se le da tiempo de defender su punto de vista a las personas que sacaron el punto más bajo y el punto más alto de historia, ya que para que estos puedan hacer tal vez cambiar de opinión a los demás, o puedan corregirse en cuanto a su opinión dada. Puntos de historia frente a horas es lo que estábamos hablando antes. No es bueno medir una historia en cuanto a horas, la verdad. Siempre es mejor darle un valor relativo o cuantitativo. Se trata de unidades de medida que permiten expresar una estimación de esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar íntegramente un elemento del backlog o del producto, o cualquier otro trabajo. Básicamente los puntos de historia van a ser medidos en cuanto a todo el equipo. Tal vez como decíamos antes, que tal vez un desarrollador experto tarde 5 horas en una historia, el otro 10 horas, y en estas 10 horas se sacó, por ejemplo, 10 puntos de historia. El otro en 5 horas se logró sacar 20 puntos de historia, por decirlo así. Entonces, la intención de esta dinámica es que los candidatos menos expertos vayan tomando expertise en el tema y vayan ganando más puntos de historia, y así tener una medida más o menos de cómo se ha ido avanzando la eficiencia del equipo en todas las áreas. Pero en general, la nota en puntos de historia tendría que ser evaluada en base al equipo completo y no solo al más experto o al más novato. Para finalizar, quiero dejar esta pequeña frase que puede dejar que pensar, que dice: quien predice sin medir se equivocará. ¿A cuántos no nos ha pasado que predecimos o estimamos cuánto nos llevará a hacer una tarea, y luego nos terminamos tardando el doble o el triple? Entonces no es bueno predecir sin medir. Muchas gracias por todo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, y gracias por su tiempo invertido en ver este video. Tenga un feliz día y feliz fin de semana.